Título: El mercado de las sombras. Walter White logró construir un imperio del crimen con su antiguo pupilo, Jesse Pinkman. Su metanfetamina azul inundaba las calles, convirtiéndolos en leyendas en el mundo criminal. Sin embargo, a medida que su poder crecía, una sombra misteriosa comenzó a cernirse sobre su imperio. Un día, emergió de las profundidades de la oscuridad un misterioso cartel. Eran conocidos como el Mercado de las Sombras. Nadie sabía quién los dirigía, pero su influencia se extendía por todo el mundo del crimen organizado. Walter y Jesse comenzaron a recibir amenazas anónimas, mensajes crípticos que presagiaban una fuerza desconocida más allá de su comprensión. Los socios criminales, acostumbrados a ser los amos de su destino, se sintieron cada vez más ansiosos. Una noche, mientras estaban en el laboratorio clandestino, se escuchó un ruido extraño. Las luces parpadearon y luego se apagaron. Walter y Jesse intercambiaron miradas inquietas en la oscuridad total. «Seguramente solo es un corte de luz», murmuró Jesse tratando de ocultar su preocupación, pero el sentimiento de ser observados persistía. La luz regresó repentinamente, pero algo había cambiado. Extrañas marcas estaban grabadas en las paredes, símbolos que parecían tener un significado siniestro. Las semanas siguientes estuvieron llenas de incidentes inexplicables. Misteriosos proveedores comenzaron a entregar ingredientes desconocidos al laboratorio, productos químicos que parecían alterar la fórmula de Walter. La calidad de su metanfetamina azul comenzó a decaer y los clientes se volvieron descontentos. Un día, Walter recibió una llamada anónima. Una voz grave susurró advertencias oscuras, revelando detalles íntimos de la vida de Walter que solo un verdadero observador podría conocer. Era como si el mercado de las sombras tuviera acceso a todos los aspectos de su existencia. Y así, la tensión aumentó rápidamente. Los aliados de Walter comenzaron a desaparecer y circulaban rumores de que el misterioso cartel los había reclutado por la fuerza. Jesse empezó a dudar de la lealtad de todos, incluyendo la de Walter. Finalmente, Walter y Jesse decidieron confrontar al mercado de las sombras. Fueron guiados hacia un lugar aislado, una antigua fábrica abandonada. Allí, se encontraron con un hombre encapuchado, cuyo rostro permanecía en la sombra. «Han perturbado el equilibrio del mercado», murmuró la voz velada. «Su reinado debe llegar a su fin». La confrontación se convirtió en una pesadilla. Los hombres del mercado de las sombras surgieron de la oscuridad, decididos a eliminar a Walter y Jesse. Estalló una violenta batalla, con balas silbando en el aire. En el caos, Walter fue capturado, mientras que Jesse logró escapar. Mantenido prisionero, Walter se enfrentó a la verdad. El líder del mercado de las sombras era un antiguo socio comercial, traicionado por Walter años atrás. Su venganza estaba orquestada con una precisión diabólica, explotando las debilidades de Walter para destruir su imperio. El reinado de Walter White llegó a su fin, su imperio reducido a cenizas por una fuerza oscura que no podía comprender. El mercado de las sombras dejó atrás una advertencia clara. En el mundo del crimen, incluso los más poderosos pueden ser aniquilados por las sombras que ellos mismos han creado. Título: El virus azul. Walter White y Jesse Pinkman habían logrado establecerse como los reyes de la producción de metanfetamina azul, pero su éxito atrajo la atención de una organización misteriosa. Un día, una nueva droga desconocida apareció en el mercado, acompañada de un rumor siniestro: el virus azul. Los consumidores empezaban a desaparecer misteriosamente después de consumir esta droga, dejando cuerpos deformados y testimonios aterradores. Intrigados y preocupados, Walter y Jesse decidieron llevar a cabo su propia investigación. Su búsqueda los llevó a una serie de laboratorios clandestinos dispersos por todo el país. Cada uno estaba decorado con símbolos extraños, similares a los que habían visto en su propio laboratorio en el pasado. Se dieron cuenta de que el virus azul no era simplemente una droga, sino un arma biológica diseñada para destruir a aquellos vinculados con la producción de metanfetamina azul. Mientras profundizaban en su investigación, Walter y Jesse se dieron cuenta de que la organización detrás del virus azul estaba compuesta por antiguos socios de Gustavo Fring, decididos a vengar su muerte. Habían convertido la metanfetamina azul, el arma de Walter y Jesse, en un instrumento de terror. La confrontación final tuvo lugar en un laboratorio abandonado. Los miembros de la organización llevaban máscaras y trajes de protección como si se estuvieran preparando para un apocalipsis químico. Se desató una intensa batalla, con estallidos de explosiones químicas y nubes de humo tóxico.
Walter, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó negociar con los miembros de la organización, pero la venganza era su único objetivo y estaban dispuestos a sacrificarlo todo para cumplir su misión. Jesse, sin embargo, decidido a poner fin a esta pesadilla, creó un dispositivo para neutralizar el virus azul. La confrontación alcanzó su punto máximo. El laboratorio se convirtió en un campo de batalla entre la luz titubeante y las sombras en movimiento. Finalmente, el dispositivo de Jesse fue activado, neutralizando el virus azul y dejando a los miembros de la organización impotentes. Mientras el humo se disipaba, Jesse miró a Walter con una mirada cargada de culpa. Walter comprendió que habían creado su propio monstruo. El precio de su éxito criminal era la venganza devastadora de aquellos a quienes habían traicionado. La historia de Walter White y Jesse Pinkman llegó a su fin en el caos, y el virus azul permaneció como una advertencia oscura en el mundo del crimen. A veces, el mal que uno crea termina volviéndose en su contra. Título: Las sombras del pasado. Walter White, después de sobrevivir a numerosas pruebas, creía finalmente poder disfrutar de su retiro tranquilo. Había blanqueado su dinero, eliminado a sus enemigos y se había retirado del mundo del crimen. Sin embargo, el pasado a veces regresa con una venganza implacable. Un día, Walter empezó a recibir mensajes extraños, fotografías de él y su familia, tomadas en momentos en los que pensaban estar a salvo de miradas indiscretas. Sombras se dibujaban en las esquinas de las fotografías, sombras que parecían tener una presencia siniestra. Intrigado e inquieto, Walter comenzó a escarbar en su propio pasado. Descubrió que alguien había indagado en los detalles más oscuros de su vida, secretos que pensaba haber enterrado con sus acciones criminales. Las sombras parecían cobrar vida, una fuerza malévola buscando atormentarlo. Una noche, mientras Walter estaba solo en casa, las luces parpadearon. Una voz lúgubre resonó en la oscuridad, recitando detalles precisos de sus crímenes pasados. Era como si el pasado regresara para atormentarlo de manera tangible. Las sombras se materializaron lentamente, formando una silueta amenazante. Walter, aterrado, comprendió que alguien conocía todos sus pecados. La silueta se acercaba, y él sentía la presencia de una fuerza sobrenatural. Las paredes parecían emanar culpa, y el suelo temblaba bajo el peso de su pasado. Buscando desesperadamente una solución, Walter recurrió a Jesse Pinkman, su antiguo socio. Juntos, se sumergieron en los rincones más oscuros de su pasado criminal para descubrir la fuente de esta venganza sobrenatural. Su investigación los llevó a un laboratorio abandonado donde, años atrás, habían producido su primera carga de metanfetamina. Fue allí donde todo comenzó, y también donde las sombras del pasado cobraron vida. Descubrieron un ritual misterioso, una antigua práctica oculta que había sido utilizada para invocar las sombras vengativas. Alguien, buscando castigar a Walter por sus pecados, había despertado estas fuerzas oscuras. La confrontación final tuvo lugar en el laboratorio, con destellos de luz y sombras revoloteantes. Para poner fin a esta maldición, Walter y Jesse tuvieron que enfrentarse a los demonios de su propia creación. La batalla fue intensa, pero finalmente, combinando sus habilidades y enfrentándose a la verdad de su pasado, lograron apaciguar las sombras. La noche se disipó y las sombras se desvanecieron. Walter White comprendió que aunque había escapado de la justicia de los hombres, no podía eludir la justicia de su propio pasado. La última imagen fue la de él, viendo cómo las sombras desaparecían, con un destello de redención en sus ojos cansados.